familia, vamos a cuidarnos, vamos a abrigarnos, hermanos, ojalá que nadie pueda faltar. Qué bendición tener un edificio, un lugar donde reunirnos con calefacción, con banquitas y podemos así estar resguardados del clima. Amén. Gracias a Dios por eso. Pero bueno, hermanos, no quiero tomar mucho tiempo en los anuncios, nada más hay que continuar. Amén. Ahorita vamos a tener tiempo en la oración, nada más quiero insistir y quiero animarnos a seguir orando unos por otros. Amén. Seguir adelante en oración, permaneciendo firmes. Estoy leyendo un libro. Y parte del libro Dios me dio un mensaje, no por lo que el libro, pero no, o sea, el libro, no, obviamente me estoy meditando en eso. Es un libro de cómo orar por los hijos pródigos, cómo orar por los hijos pródigos. Y estoy leyendo una edición del libro, obviamente, aunado obviamente a la lectura bíblica. Creo que es bueno leer a veces, amén. Definitivamente es necesario y bueno leer nuestra Biblia, pero es bueno también leer libros que edifiquen nuestra vida, amén. Y bueno, el tema es cómo orar por los hijos pródigos. Y basado en la historia, ¿no?, del hijo pródigo de la Biblia, de la parábola del hijo pródigo, cómo pues, se fue, ¿no?, con su herencia, cuando el padre aún estaba en vida y malgastó sus bienes, dice la Biblia, en una tierra lejana, y todo lo desperdició, pero regresó. Y dentro de muchas cosas que el libro habla, estaba analizando, ¿verdad?, que encontramos tres historias de hijos pródigos o de cosas perdidas en diferentes situaciones, ¿no? A veces cuando hablamos del hijo pródigo pensamos no más en esa única historia donde el hijo pródigo se va, ¿verdad?, y deja, pero a veces hay hijos pródigos aún dentro de la iglesia, que están físicamente presentes en la iglesia, pero que están espiritualmente hablando, mentalmente hablando, están como pródigos, no están aquí. Simplemente están físicamente, pero no están. Y eso lo hago alusión ¿se acuerda la parábola donde dice la Biblia, habla de la señora esta que perdió una moneda? Y perdió una moneda, dice la Biblia, pero la moneda la perdió en la casa, dentro de su casa. Y ahí estuvo, estaba perdida, no se salió de la casa como el hijo pródigo, no abandonó el hogar, no se fue, estaba perdida dentro de la casa. Y así hay muchos pródigos que están dentro de nuestras iglesias, nuestros hogares cristianos, pero no muchos ni siquiera son salvos, otros tal vez son salvos, pero tienen una frialdad para con Dios. Y mi deseo que lo que resta de este año podamos, y no somos nadie para decir quién es pródigo y quién no es, ¿no? Que no sabemos, solo Dios conoce las intenciones del corazón. Pero yo creo que es importante orar unos por otros, que Dios nos avive, que Dios nos haga una realidad en nosotros. Orar por nuestros jóvenes, no solamente que estén en la iglesia, pero que de verdad sean salvos y que Dios haga algo en su corazón para Él. Y no, de verdad necesitamos orar, hemos tenido un buen año, pero yo creo que es importante orar, seguir orando, no desistir en oración unos por otros, en amor, ¿verdad?, en compasión y en misericordia, pero orar por nuestros jóvenes, orar por las familias, orar por los niños, orar por la obra, orar por la necesidad de la iglesia. Hay tanto por qué orar y no quiero desistir y quiero hacer énfasis en este asunto, la importancia, la necesidad de orar. Si queremos ver algo de parte de Dios, tenemos de verdad que tratar este asunto de la oración. Y Dios puede hacer cosas grandes cuando su pueblo ora. Amén. Entonces, por favor, no desistamos, sigamos orando. Hay varios, como yo mencioné el otro día, cuando alguien, ¿verdad?, deja de venir a la iglesia, se aparta por un tiempo, no es como que, pues no más, uno menos, ¿no? Debe de haber cierto dolor en nosotros, ¿no? Debe de haber cierto, como hermanos en Cristo, debe de haber ese de decir, no he visto a la hermana, no he visto al hermano, le voy a echar una llamada, le voy a dar una visita, debe de haber ese, ¿no? Entonces, la oración es el factor número uno que tenemos que tener en cuenta. Amén. Vamos a permanecer fieles. Ya estamos a la mitad de noviembre, ya casi por terminar, y ya no, se viene diciembre y se fue el 2021. Y yo creo que es importante que no quitemos el pie, ¿verdad?, del acelerador y de la oración, de este asunto de la oración, y que estemos orando por nuestra iglesia, por lo que Dios puede hacer, por nuestra ciudad. Que Dios siga obrando en nuestra ciudad. Amén. Entonces, dicho eso, nos vamos a continuar no solamente obviamente con una oración muy importante, sino es que lo más importante, pero también recordemos que hay que trabajar también. Amén.
asunto de invitar gente a la iglesia, este asunto de tratar de traer gente, no nomás es de llenar el lugar o llenar las bancas, se trata de alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo. Veníamos platicando mi esposa y yo en la tarde, veníamos comentando, y me dijo, si te invitaran a una iglesia de esas iglesias, ¿verdad?, liberales, si te invitaran a una iglesia donde sabemos que doctrinalmente no enseñan lo correcto y donde a lo mejor su filosofía es totalmente en contra de la Biblia, y esas iglesias donde tocan rock and roll, si te invitaran a predicar, irías a predicar. Yo le dije, claro que sí. No predicaría lo que me dijera que voy a predicar, tampoco predicaría un mensaje para echarle tierra al pastor o echarle tierra a ellos. Yo creo que si me invitaran a predicar, aprovecharía la oportunidad para predicarle el Evangelio, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, si nos invitaran, si vamos, voy a tirar uno de sus ídolos a lo mejor, pero si me invitara ay, se me fue el nombre, creo que fue el que me dijo mi esposa, Joe Austin, ¿no? Si Joe Austin me invitara a predicar a su iglesia, no, yo creo que Joe Austin, no predica el Evangelio, es mi opinión personal, por lo que yo he escuchado, sus mensajes que yo he escuchado. Es un tremendo motivador personal, pero no creo que es un pastor predicador del Evangelio. Pero me dijo, si te invitara a predicar, y no podemos, indudablemente, tiene un gran número de gente que llega cada domingo a escuchar. Me dijo mi esposa, ¿irías? Sí. Y predicaría el Evangelio. Porque no voy a desperdiciar la oportunidad de hablarle a miles de gentes y predicar un mensaje, ¿verdad? ¿Por qué están mal y por qué yo estoy bien? Voy a predicar algo, porque al final de cuentas lo que se trata es alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, cuando hacemos todo lo que hacemos en nuestra iglesia, el punto principal es que la gente conozca el plan de salvación, porque eso es el todo. Pueden ser salvos, y si creemos lo que creemos, que el Espíritu Santo es el que da la convicción, puede haber gente salva y a lo mejor se va, a lo mejor no se queda en nuestra iglesia, pero el Espíritu Santo lo va a guiar. ¿Sí está conmigo? Y lo más importante de todo, al final de cuentas, mi hermano, vamos a llegar al cielo y nos vamos a dar cuenta que vieron algunas personas, no creo que todos, sinceramente creo que un grupo muy mínimo de muchas iglesias donde este asunto de la motivación es lo principal. Algunos iban a ser salvos porque habrán creído en Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos estarán engañados, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice que muchos, ese día, dice, muchos se presentarán y vendrán y me van a decir, pero es que en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre... Y Cristo les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, donde es el llorar y el crujir de dientes. Va a haber muchos que van a creer que genuinamente, porque la enseñanza falsa, ¿no? De todo está bien, todos somos hijos de Dios, y otra vez tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Por eso el énfasis de trabajar, por eso el énfasis de invitar, por eso el énfasis de compartir, porque no se trata que si no somos una iglesia perfecta, pero tenemos el Evangelio perfecto. Y ese es el punto. Ahora, creo yo que si Dios nos presta vida después de ser salvos, debemos de estar en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, lo más apegado que se pueda, porque queremos llegar a la presencia de Dios, decir, Señor, fui salvo, pero no solamente fui salvo, sino que traté de vivir de la manera que tu palabra decía que yo viviera. Y aparte que es bueno para nosotros. Pero entonces es la manera que nosotros creemos. Bueno, me estoy metiendo aquí en temas que no van, sin todo esto es para hacer énfasis en el hecho, ¿no? Que todo lo que hacemos, el fin de todo, principal es alcanzar las almas perdidas con el Evangelio de Cristo. Porque creemos que el infierno existe y que hace frío afuera. Ese frío va a durar por supuestamente debe durar unos 3 meses, 4, ¿no? Pero sabemos que aquí puede durar hasta 6 meses. Pero no se compara una vida entera por 6 meses sufriendo o batallando con el frío. Imagínense una eternidad diariamente, todos los días, sin fin, condenados a un infierno de fuego, sin tener que estar siendo condenados, porque Cristo ya dio la solución, dio la respuesta. Y aunado a su obra que podemos ver en el universo y en la creación, Él nos ha encomendado a nosotros a compartir el Evangelio. Por eso lo hacemos y por eso la insistencia y por eso el empuje de echarle ganas, de invitar a alguien. Porque no solamente otra vez,
sean salvos, pero queremos que si Dios les permite vida después de la salvación, vida física, que aprovechen y que su vida cambie y que puedan vivir el resto de esa vida de acuerdo a como Dios quiere, porque entonces les va a ir bien. ¿Sí está conmigo? No me explico con esto. Porque hay gente que va a ser salva en el lecho de su muerte, sí lo habrá. Gente que se presentará al cielo y será igual que salva que usted y que yo, pero toda su vida estaba, estoy escuchando un predicador y yo le comenté a esta jovencita, siendo orando por la familia Essenrock, ¿verdad? Y hoy fue el funeral y estábamos ahí, 21 años tenía esta muchacha y el pastor dijo esto, el pastor que dio su funeral, el pastor Kit Gómez dijo, yo fui salvo a los 21 años de edad, a la edad que ella murió. Dice, pero muchos de nosotros, dijo él, llegamos a Cristo a una edad adulta ya. Él dijo, yo llegué a los 21 años de edad. Mi juventud adulta, se la entregué al mundo, se la entregué a los vicios, se la entregué a todo lo que hay afuera. Y de ahí en adelante, desgraciadamente, me toca darle, por así como de dos personas eran las obras a Dios, los años de los achaques, los años, ¿no?, de las enfermedades. Y él dijo, esta jovencita que estaba en el féretro, y ella, sus mejores años, de su juventud, de su fuerza, de su vigor, se los dio a Dios. Y qué bendición, un buen testimonio, pero la realidad es esta, hermanos, hay gente allá afuera que le ha entregado, y no saben todavía la miseria que vive, porque estamos acostumbrados a vivir en el pecado, ¿eh? Entonces yo siempre lo digo esto, es como la serie esta de televisión, creo que en español se llama acumuladores, ¿no? En inglés se llaman los hoarders, y no lo digo en inglés mucho porque no lo puedo pronunciar, pero así me entendió, los que juntan cosas, y luego van a sus casas y están tan acostumbrados, y obviamente creo que hay un mal mental, ¿no? Cuando llegas a ese punto, tiene que haber algo, una situación con tu cabeza que no está completamente bien, que te acostumbras y no lo ves mal, es un desorden, ¿no? Es de alguna manera, y gente que dentro por primera vez se queda asombrada y dice, ¿cómo puedes vivir aquí? No entiendo cómo puede, y gente, ¿no?, los que hemos visto los programas, ¿no?, las series, decimos, ¿qué en el mundo? Pero esa gente ya se acostumbró. Para ellos no es raro, para ellos no es fuera, es su vida normal, no lo ven, porque hay algo que no los permite ver. La gente que vive en el mundo y nosotros, los que estábamos sin Cristo, así vivíamos, hablando de cuestiones morales. No lo veíamos mal, no veíamos el daño que nos estábamos haciendo a nosotros mismos, el peligro que estábamos corriendo, ¿no? Esa gente vive en peligro porque hay ratas, hay animales, hay cucarachas, hay infecciones, hay suciedad, y todo eso le puede provocar diversas enfermedades, y no tiene necesariamente que pasar por una enfermedad, pero está propenso, ¿no? Y cuando vivimos sin Cristo, no siempre va a haber divorcios, pero hay una gran probabilidad por la manera que el mundo se maneja. Y a veces no hay divorcios, pero hay abusos y hay aguante, nada más estoy soportando este matrimonio, y eso no se trata. Entonces cuando llegamos al Evangelio, el Señor como que quita una venda en nuestros ojos, y es cuando decimos, ¿cómo en el mundo vivía yo así? ¿Cómo en el mundo me trataba yo así con mi pareja? ¿Cómo en el mundo mi actitud era así? Pero todo eso es a través del Evangelio. Tiene que haber un cambio interno, ¿no? Yo sé que estoy tomando mucho tiempo en decir eso, pero quiero que entendamos y comprendamos bien que todo lo que hacemos es para poderles presentar el Evangelio. Porque si les enseñamos a la gente, si vienen y escuchan predicación, pero si no hay ese cambio interno que solo Cristo da, de nada les va a servir. Eso es lo que pasa con la religión. La religión te da buenos consejos, te da buenas cosas, pero nunca hay ese cambio interno. Y si no hay ese cambio, si el Espíritu de Dios no viene a morar en nosotros, los buenos consejos son buenos, pero no me sirven de nada, porque tiene que haber algo en mi ser que se ha transformado, que nazca, algo que está muerto, es algo que somos muertos, tiene que nacer. Y eso únicamente es a través del Evangelio de Cristo, no de la Iglesia Bautista, no de la Iglesia Bautista Kishwaukee, pero solamente a través del Evangelio precioso de Cristo Jesús. Y tenemos que entender eso, y por eso hacemos lo que hacemos, y por eso el empuje, y por eso el orar, y por eso la inversión que hacemos en estos eventos. ¿Y por qué? Porque todo se trata de alcanzar a esta ciudad, Rockford. Aquí nos puso el Señor, aquí nos puso, amén. Aquí usted vive, aquí yo pastoreo, aquí vivimos, es nuestra comunidad como cristianos.
Y por alguna razón Dios no quiso que viviéramos en Hawái. Esa es nuestra ciudad. Amémosla, tengamos una carga por ella, tengamos compasión por ella y hagamos algo por ella. Amén. Entonces vamos a echarle ánimo. Tenemos 2 días, 2 domingos más. Cada día es especial para invitar a alguien. Amén. Los jueves es un buen día, los domingos es un buen día, los domingos en la tarde es un buen día. Cualquier servicio que usted tenga la oportunidad de invitar a alguien, invítelo. Por eso en los flyers le pusimos los horarios del domingo, pero pusimos, no puedes esos horarios, aquí están los demás horarios. Amén. Porque no importa que no sea domingo. Si viene un jueves, igual Dios le puede hablar. Si viene un domingo en la tarde, igual Dios le puede hablar. Amén. Entonces tengamos eso en mente, echémosle ganas, invitemos a alguien. Este domingo tenemos nuestro día del amigo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por nuestras amistades. Invite a alguien, invite a un amigo, algún compañero de trabajo, algún vecino, alguna persona extraña que vea por ahí, invítelo. Cada visitante que venga tendremos algo especial para ellos. Las tazas que estamos aquí, saque, ¿verdad? Yo creo que esa ya me la voy a llevar yo porque está llena de mis huellas digitales y todos mis microbios, ¿verdad? Ya la he estado tocando por mucho tiempo. Pero tenemos esta taza para cada familia representada. Le daremos una taza, un pequeño detalle de parte de la iglesia. Los niños también recibirán algo. Y aparte tenemos la comida, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de la comida? No me vayan a quedar mal, hermano, nomás tengamos puro jamón con pavo nada más, nada que acompañarlo. La hermana Mónica ya nos mandó un mensaje que está trabajando lo del jamón. No, perdón, el pavo, hermana, de hecho no, no se va a ir, ahí tengo los jamones, no se va a ir el jamón. ¿Ya lo compró el otro? No, ok, no, ahí está, no se vayan. Está fresquito, apenas hoy nos echamos al marrano, ¿verdad? Eso no se vaya a ir. Pero vamos a echarle ganas también. El domingo no es dominical, tenemos servicio nada más, 12:30 p.m. Llega a tiempo, no tenemos las clases, vamos a ir directo al servicio de predicación. La comida, si tienen que traer comida, no, si usted quiere traer comida o va a poder traer comida, aunque no quedó de traer, llévela directo al basement. Si usted no va a poder traer comida o no quedó de traer comida y dice, pastor, pues como yo no voy a traer nada, no vengo, no nos haga eso, no vaya a faltar. Esta es nuestra casa, hermano, nuestro hogar espiritual. Todos somos parte de esto. Si Dios le bendice en la manera que usted puede traer, traiga. Si Dios, pero ahorita está en una etapa apretadita, pues está bien, no se preocupe, véngase como quiera, amén. Y tráigase topper para que se lleve algo, amén. Y vamos a tener un buen servicio este domingo. Allá atrás hay flyers en el lobby, ahí en la mesa están los flyers, ahí todavía nos quedan bastantes. Ocupamos trabajar en eso, amén, hermano. Tenemos 2 semanas nada más. Esta semana y la próxima casi no se cuenta porque es la semana de Thanksgiving, ¿verdad? Y muchos no trabajan y luego no vamos a tener servicio el jueves, pero el miércoles, el domingo voy a recordar eso como quiera. Y luego no va a haber visitación el viernes, tampoco el sábado, vamos a tener esos días para la familia. Y al domingo regresamos, pero llévese el flyers, amén, para que se acaben, para que se agoten, aprovechemos a trabajar. Mañana visitación, 6 de la tarde, véngase bien abrigado, con guantes, con gorro, con todo lo necesario. Sábado, 10 de la mañana, visitación, igualmente, abríguese bien. Y durante la semana, hermanos, aunque no vengan, ojalá que todos pudiéramos venir, ¿no? Y salir un buen grupo de repartir. Pero si usted igual, en casa, en las gasolineras, McDonald's, lo que sea, pero ¿sabe qué? Yo voy a ser sincero, la mayoría de las personas que van a la iglesia van a venir de gente que usted conoce, de amistades, amigos, de compañeros, gente que usted tiene relación con ellos de alguna manera, de algún tipo de contacto, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que empujar. La hermana Tila vino porque la hermana Marisol, que era compañera y amiga del trabajo, ¿verdad? O nomás eran compañeras, hermano, ¿no eran amigas? No, si estoy jugando. No quiere sacar los trapitos. No, pero eran amigas, ¿no? Y compañeras. Y la hermana Marisol invitó a la hermana Tila, y la hermana Tila está acá. La hermana Tila invitó a su hija y a su yerno, y aquí está, ¿verdad? Y eventualmente invitó a su hijo y a su nuera, y aquí está. Su nuera invitó a su hermana, y aquí está. O sea, la hermana Marisol igualmente invitó a los hermanos López, y aquí está la hermana López, ¿verdad? Y así, es una cadena, ¿sí se fija? Es una cadena. Yo no sé quién invitó a los hermanos Ortiz, ¿verdad? Los hermanos Anchondo. Los invitaron a ellos, porque eran conocidos de años atrás, y ellos fueron el contacto para invitar a los hermanos Ortiz, y así está. Yo estoy en la iglesia porque mi tío me invitó a la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Ese asunto de tocar puertas, ganar almas, claro que funciona. Pero muchas veces el impacto más grande que hay es con aquellos que conocemos. No sé si me estoy explicando. Y eso vamos a meterle, la hermana Martina, su mamá la trajo, ¿verdad?, a la iglesia. Me acuerdo cuando su mamá trajo a la hermana Martina y a su hermana a la iglesia. Eso siempre es alguien, ¿verdad? Uno de nosotros empezamos en ese asunto de las cosas de Dios, y lo normal sería
el querer compartir a aquellos que estimamos y amamos y apreciamos, quererlos traer también, ¿sí o no? Entonces eso es el plan de Dios y el plan de compartir. Pero bueno, vamos a echarle ganas, por eso tenemos el Día del Amigo, porque creo que es bueno tratar nuestro mejor y será un buen domingo, tendremos el coro, tendremos un buen mensaje y tendremos un buen compañerismo al final, amén. Las fotos, hermanos, van a estar un poco, nuestro deseo de entregarlas este domingo. La hermana, se me olvidó su primer nombre, pero se pedía Taft. La hermana Taft, su papá es americano, ¿cómo se llama? Brittany. Ok, la hermana Brittany Taft, ¿verdad? No, la que la conocen desde chica, ¿verdad? Ustedes, de ella, de la familia Taft. Va a estar trabajando en eso. Me dijo, usualmente me tomo un mes, dice, para hacerlo bien, para entregarlas bien hechas, bien editadas, ¿verdad? Porque hay algunos de nosotros que tienen que editar bien, ¿verdad? Pero dice, lo voy a tratar de hacer en 2 semanas para que las tengan ya listas. Entonces, vamos a tener que esperar un poquito, pero las tendremos, amén, eventualmente. No sé qué formato me las van a entregar. Si el plan es entregarlas en un cuadrito como el año pasado, ¿verdad? Estamos y entregarlas ya impresas. Si a alguien le gustaría, a lo mejor, otra vez, no sé, estoy hablando un poquito antes de tiempo tal vez, pero yo pienso que las podemos hacer, ya sea que me las manden por email o me las entreguen en USB, pero si a alguien les gustaría tenerlas tal vez para usted, pues si usted quiere imprimir otros tamaños o imprimirla o tenerla nada más, eventualmente déjenme saber, amén, y podemos tratar de hacer eso de alguna manera. Bueno, vamos a otros anuncios. Como mencioné por ahí, la próxima semana va a haber servicio, pero va a ser el miércoles. No el jueves porque es Thanksgiving, entonces lo movemos, cada año lo hacemos así, entonces tratamos de dejar jueves, viernes para la familia, ¿sí, hermano? ¿Cuándo es el último día para traer la comida? La comida, pues yo creo que el miércoles de esa semana, ¿no? Sería bueno. Sí, y gracias por recordar eso, lo de la canasta de despensa. Ya tenemos algunas cosas, ¿no? Si usted puede entregar este domingo, otra vez, yo creo lo más tarde que sería el miércoles, para entonces ya ver qué tenemos, dividirlos, y el domingo después de Thanksgiving es que tenemos las canastas de comida. Y ahí está otra vez también lo otro que queremos hacer. Estamos orando por gente que venga a la iglesia, queremos ser de bendición a alguien. ¿No? Si usted conoce a alguien, sea americano, sea hispano, invítelo a la iglesia ese domingo. Dígale, mire, te vamos a traducir, va a haber traductores ahí, ¿verdad? Y ya veremos quién traduce, pero yo creo que hay suficiente potencial para que alguien traduzca. Y venga a ver la iglesia, vamos a ver esto de las canastas y o tarjetas de regalo, ¿no? Si nos acabaron. Sería una bendición a la vez, ¿no? Que se nos acabaran las canastas, porque eso significa que hubieron alguna más de una familia visitándonos, pero queremos tener lo más posible. Entonces, por favor, ayúdanos con eso. También los juguetes. Si usted ya puede empezar a traer juguetes para lo de Navidad, mencioné que iba a ser el 19 de diciembre, nuestro servicio navideño con la cantata, una pequeña obra, y queremos entregar los juguetes para los niños, o niñas o niños, ¿sí, hermano? Sí. Sí, este domingo, ¿qué domingo, qué domingo es? 21 es la Thanksgiving, el Día del Amigo. El siguiente domingo es lo de la canasta. Yes. Pero queremos tener las canastas listas antes del domingo. Entonces, por eso el miércoles sería para traer. Y luego los juguetes, eso es para lo de Navidad. Eso sería para el 19 de diciembre, si no me equivoco. Que es el domingo antes de Navidad. ¿No? Sí, 19 de diciembre. Ya, domingo antes de Navidad. Sí, hermanos, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Todo bien? Bueno, vamos a echarle ganas, vamos a meterle manos. Mañana visitación, sábado visitación, vamos a echarle ganas y vamos a orar. Que Dios haga algo especial con nosotros, amén, y con nuestra iglesia. Vamos a continuar, hermano Mario, por favor, pasa, vamos a tomar las peticiones de oración. Vamos a pasar el tiempo de la oración, por favor. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. De aquí, ¿no? Buen grupo. A veces sentado ahí no volteo y no me doy cuenta cuántos llegan, pero ya de aquí se ve muy bien. Se ve muy lleno. Bastante. Peticiones, hermanos. ¿Quién tiene una petición? A ver, Ana Marisol.
agradezco nada, nada de todo esto. Agradezco que mi hijo pues, tuvo la cirugía el jueves pasado y ya salió de eso, está en recuperación y quiero pedir que por favor, aunque él no viene acá, pero que por favor oren por él, por su pronta recuperación y por mi familia. Claro que sí, hermana. Claro que sí. Importante, ¿no? Ahí la salud, que bueno, todo salió bien. Claro que sí. Solo se está recuperando, ¿verdad? Sí. Bueno, qué bueno. ¿Alguien más, hermanos? Allá, Emily. Muy bien. Importante la iglesia, ¿no? La escuela también. Hay que echarle ganas, ¿verdad? Eso. ¿Alguien más, hermanos? Hermana López. Ok, claro que sí. Claro que sí. Es duro, ¿no? Tratar en el trabajo con los compañeros y tienen algún cargo, me imagino. Imagínense, es duro. Es duro cuando se tiene cargo ahí personal o lo que sea. Es duro, así que, claro que sí, hermana. ¿Alguien más? A ver, le ganó hermano acá. Hermana Tila. Sí, la otra vez me había pedido que me ayudaran a orar por esta familia que se enfermó con el COVID. La familia se recuperó, que no lo tuvieron entubado una semana. Y después lo quitaron y estuvo en intensive care y después lo movieron a la área otra, ya mejorando. Pero ayer regresó otra vez a la intensive care. ¿Debido al COVID? Sí. Solo él. Solo él es el que fue al hospital. Toda la familia se enfermó. Claro. Pero Pero solo él regresó. Sí. Y Ok. ahorita está de regreso otra vez en cuidados intensivos para que estemos orando por la familia Cruz. Y por una amiguita que también está enferma, ella se llama Andrea Morales. Y por las actividades de la iglesia, por salud para todos, para que no nos tengamos que quedar en casa por enfermedad ni nada, que podamos estar en nuestros lugares específicos. Y por mis nietos, por estas temporadas de frío que nos enfermen, por sabiduría en sus escuelas y en el escoger sus amistades y una dirección especial. Claro que sí, hermana. Sí, bueno, ahorita lo sí, sí, claro que sí. ¿Cómo esta Andrea Morales, que ella solo, ¿qué le pasó, dijo? Tiene tumor. Oh, ya lo había mencionado, Sí. ya había mencionado, ¿verdad? Sí, claro que sí, me acordé de algo así. Sí, en la semana esta que viene va a estar en la Medicine por unos estudios. Claro. Claro que sí. Qué duro. A ver allá, hermano, Una Gabriel. petición especial. Petición especial. Usted había dicho que la hermana tenía los análisis, ¿no? Ayer fue el primero, ¿no? Sí, fíjate. Fue el primero. Bueno, esperemos que salga bien. ¿Cómo se siente bien, hermano? Sí, dale gracias a Dios por eso, porque era el examen para ver si no había vuelto el cáncer, pero gracias a Dios estoy limpia. Amén. Está todo bien. Amén. Y gracias por sus oraciones. Gloria a Dios. El miércoles que viene tengo la operación de Clinic Way y ese absceso que me salió. Un pequeño granito, pero que duele. Claro. Para la siguiente semana, ¿verdad? El otro día para las 24. Gracias por sus oraciones. También una petición especial. Ian.
pocas. Claro que sí, bueno, no sabemos cuántas, pero son poquitas, ¿verdad? Claro que sí, bien importante. ¿Alguien más? Allá la mano, hermana Reina. Sí, si me pueden ayudar a orar por mis papás que van a estar viajando de regreso de México el viernes para que todo salga bien y no vayan a tener complicaciones con el vuelo. Y también para, si me ayudan a ver para que también ellos se acerquen y pronto puedan estar aquí con nosotros también. ¿Ellos son salvos, hermano? Perdón, la pregunta. Mi mamá sí, a mi papá Como que no, como que sí, como que no. que sí, como que no ya. Claro. Claro que sí, hay preocupación siempre, ¿no? Cuando un familiar no acepta, no rehúsa creer, cree que es falso, ¿no? Hay que orar por eso, la familia. Bien importante. Asegurarse que toda la familia sea salva. Claro que sí, hermano. Y hay una petición especial, por favor. Petición especial. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Aproveche. Hermana Marta. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Aproveche ahorita que está calientito el asunto aquí. Hermana. ¿Por quién más? Perdón, no escuché. Porque oraron por mí cuando me estaba aquí. Ah, claro que sí. Y pues si me ayudan a orar por la situación que tengo en mi trabajo. Y pues para seguir mis estudios y seguir acercándome a la iglesia. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Hermano Almanza. Hermanos, yo quería darle gracias a Dios por que Él ha sido muy bueno con nosotros y por el fallo nos ha traído y su mano se ha visto en todos los momentos y yo le quiero dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, hermanos. También quiero darle gracias a ustedes por hacernos durante este tiempo que estamos aquí y pues quiero darle Claro que sí, hermano. Y usted también, que da su testimonio de que cuando está allá en México, allá va a la iglesia, ¿no? Cuando está acá, no pierde oportunidad para estar aquí. Qué bendición, gracias. Claro que sí, hermano. Gracias por estar aquí. hermanos, gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se me olvidó preguntar, hermana Reina, ¿sus papás van a México o vienen para acá? Vienen de regreso. Sí. Vienen para acá. Ya vienen para acá. Ah, ok, claro, claro. Bueno, hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Hermano Almanza. Pues yo, gracias a Dios, también vamos a estar aquí. Porque el Señor nos ha protegido y guardado y a mis hijos aquí en bajo, en sus hogares. Y yo sigo pidiendo oración por ellos, por cada uno de ellos, por los 9, por mis nietos, por mis bisnietos. Que cada día estén más cerca del Señor y los que están lejos, que Dios me los traiga otra vez. Y que por favor no se olviden de orar por ellos, por favor. Amén. Y por una petición especial. El amor de un papá siempre, ¿no? Por los hijos. Claro que sí, hermano. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, si no hay más, ¿alguien más? Vamos a orar, hermano. Cabeza abajo, ojos cerrados. El que pueda, en sus piernas, hermano, por favor. Y el que no, pues el que no pueda, pues así. Pero cerrando los ojos, cabeza abajo, vamos a orar, hermano. Solamente un momento, yo termino en voz alta. Oremos, por favor.
Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor, tu cuidado que has tenido con nosotros, Señor. En esta tarde te pedimos que llevamos ante ti una serie de peticiones, Señor, pero antes que eso pedimos que tú estés con nosotros, Señor, te reúnas con nosotros. Por favor, escúchanos, Señor, nuestras peticiones. Y tenemos una lista, Señor, que queremos llevar ante ti. Y empezamos, Señor, hermana Marisol está agradecida por cada día que tú le has dado, Señor, por su salvación, porque está agradecida por lo bueno que tú has sido con ella y por la cirugía de su hijo, Señor, que está en recuperación ahora mismo y lo libraste, Señor, porque una cirugía siempre es peligrosa. Agradecidos por eso, Señor, compartimos su alegría, Señor, que de su hijo que está mejorando, Señor. Y también por Emily, que está también aquí, Señor, pidiendo por su familia, sus papás, sus hermanos, sus abuelitos, Señor, toda la familia en general, por la escuela, Señor, que es bien importante, y por dando gracias también por la iglesia, Señor. Gracias por Emily, por ella misma, Señor. Gracias por los niños que están aquí, mi Dios. Te pedimos por ellos. Nuestro hermano López, la hermana López, Señor, pidiendo aquí está agradecida, Señor, contigo y te está pidiendo, Señor, por la salud de la familia y unas situaciones ahí en el trabajo, Señor, que está pasando algo duro, no sabemos el motivo, pero te pedimos que tú le des sabiduría para salir adelante, Señor, ahí en el trabajo, que todo salga bien y un viaje que tiene pronto, Señor, que tú los lleves con bien allá a su destino y que los regreses igualmente con bien, Señor. Esa es nuestra petición. Nuestra hermana Tila está agradecida, Señor, por la familia, pidiéndote por ella, Señor, y también en su corazón, Señor, que tiene por la familia Cruz, Señor, Señor que desafortunadamente tuvo que regresar al hospital por COVID, Señor. Toda la familia está bien, pero el Señor está en cuidado intensivo, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, que tú le des paz a la familia y que el Señor pueda recuperarse pronto, Señor, y que pueda salir ileso de esta enfermedad, Señor. Y también por la señora Andrea Morales, que tiene ahí un tumor, Señor. Te pedimos que tú uses la medicina, los doctores, para que pueda salir adelante, Señor, y puedan remover ese tumor, Señor, y la salud de ella la ponemos en tus manos, pidiendo ahí por la iglesia, las actividades, Señor, por sus nietos, por el clima, Señor, que no sea tan duro, y una petición especial que ella tiene, Señor, la ponemos en tus manos. El hermano líder, una petición especial que tiene, Señor, y también como iglesia y él mismo, Señor, y su esposa están agradecidos por los exámenes que salieron bien, salió libre de cáncer, Señor, y le pedimos que los exámenes que vienen, Señor, la próxima semana tiene otros y que tú, Señor, que no haya nada de qué preocuparse, mi Dios, que tú, los exámenes que ella tenga, Señor, salgan totalmente limpios. Y una petición especial, Señor. Ian, hay unas peticiones especiales que él tiene, Señor. Te pedimos que si es tu voluntad, tú le concedas, mi Dios. Una reina también pidiendo por sus papás que van a regresar pronto para acá, Señor. Que tú pides de ahí del viaje, en el avión, Señor, todo. Que puedan llegar bien acá, reunirse y puedan estar bien, Señor, como familia. Y también está pidiendo por sus papás, Señor, que se acerquen a la iglesia y su papá que pronto pueda ser salvo, Señor, que él entienda que es bien importante la importancia de ser salvo, Señor, y te pedimos que tú pongas a alguien en su camino, que le testifique, mi Dios. Y una petición especial, Señor. Y también por la hermana Reina, Señor, también agradeciéndote por el tiempo que ha estado aquí en la iglesia, Señor, pidiendo también por los estudios. Te pedimos que tú le des la habilidad de aprender y seguir creciendo ahí en sus estudios, en su trabajo, Señor, lo que ella hace. Bendícele, mi Dios, grandemente. Y también te está pidiendo porque ella quiere acercarse a la iglesia, mi Dios, y que no pongas algo, Señor, que tú le quites más bien todo aquello que le interrumpe, Señor, de estar aquí en la iglesia, que de verdad ella esté aquí, mi Dios, es bien importante.
una bendición estar aquí, mi Dios. Gracias por esas peticiones que ella tiene. Y los hermanos Almanza, Señor, agradecidos por lo bueno que has sido con ellos, Señor, que los llevas y los traes acá a México y de regreso para acá, mi Dios, dando gracias por su familia, sus hijos, Señor, sus nietos, sus bisnietos. Gracias por todos los hermanos que están aquí en general, Señor, todo lo que se ha dicho aquí y las actividades que vienen en la iglesia, mi Dios, y perdóname si yo olvidé a alguien, olvidé algo, Señor, de lo que se dijo aquí, mi Señor, pero tú sabes el deseo, las peticiones de los corazones de mis hermanos, y te pido que tú les concedas, mi Dios, si es tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora que está calientito, dijo el hermano, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Espero que tomemos nota de cada petición, cada necesidad y de verdad estemos orando por eso. Amén. No lo tomemos por demás, y hay que orar, hermanos. Mire, si Dios va a unir el corazón de la iglesia, va a ser a través de la oración. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es orar. Como iglesia, si usted ora por su hermano, Dios le va a dar un special bond, dice en inglés, una unión especial. Solamente podemos lograr eso a través de la oración, de verdad se lo digo. Oremos unos por otros, estemos al tanto de las peticiones, las fechas que a veces se dan, ¿verdad? Como los exámenes, las operaciones, etc. Estemos al tanto. Vamos, a veces no necesitamos, como iglesia, no siempre va a venir una organización, ¿verdad? De parte del púlpito, decir, hermano, la hermana operaron, hay que, ¿verdad? Si Dios le pone el corazón a hacer algo y de repente usted sabe, ¿sabes qué? Los hermanos están pasando por esto y Dios puso en el corazón, les voy a llevar vamos, adelante, amén. No creo que nadie se va a enojar por eso, al contrario. A veces Dios mueve así, amén. A veces Dios pone en los corazones y nos mueve a hacer cosas especiales y qué bendición cuando escuchamos la voz de Dios. Pero bueno, vámonos de pie, nos vamos a cantar por el himno número 563. 563. 563. Canten del amor de Cristo. Puesto de pie, hermanos, por favor. 5, 6, 3. Canten del amor de Cristo. Allá, si hay una hermana Marisol, si tienen nadie de atrás, si no pasan de uno. Hay hermano Mario que lo va a pasar, hermana, ahí. Ahí está, todos con himnario para que todos me ayuden a cantar, amén. Vamos a cantar 563, la primera estrofa y la cuarta estrofa solamente de este himno. Amén. Canten del amor de Cristo. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Con ganas en la primera. ¡Listo! Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributadles santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La cuarta. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. ¿Ven? Qué bendición. Bueno, hermanos, qué bendición ha sido poder compartir las peticiones, los cantos. Un gusto también ver a los hermanos Almanza, ¿verdad? Que se van, emigran, ¿verdad? A las tierras cálidas del sur, allá en México, pero un gusto verles cuando hay la oportunidad que anden por el área. Y no sé si no sé cuándo llegaron, no, pero el sábado que andaba visitando pasé cerca y dije,
Me dan ganas de pasar, capaz que me encuentro uno de sus hijos y digo, para invitarlos a la iglesia. Pero los chamacos andaban pataleando y dije, ay, estos chamacos los voy a controlar. Pero pues estoy otra vez confesando un pecado, ¿no? A lo mejor no escuché al Señor y era el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Guiando ahí. Y bueno, pero un gusto verles, hermano, ¿verdad? Que sí, un gusto verles por acá. Y vamos a nuestras Biblias, por favor, si me acompañan al libro de Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 20, quiero tocar un tema hoy que espero que sea de bendición. Jueces, capítulo 20, lo ha sido para mí ya el meditar y cuando, ¿verdad?, atravesé por este pasaje y ver esto y no pudo estar en el mejor momento que Dios me permitiera leer esto de su palabra, y a la misma vez creo que hay mucho que podemos aplicar en nuestra vida personal de esta historia. Jueces capítulo 20, versículo 17 al versículo 28, vamos a leer de este pasaje. Si lo tiene ahí, ya, todos allá. Bueno, parece que la mayoría ya está allá. Jueces 20, del 17 al 28, lo haremos de manera alternada. Yo leo uno, ustedes otro, hasta llegar al 28, leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios: y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. 18. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel, de todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sacaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, 28 todos juntos, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os lo entregaré. Vamos a orar, por favor. Mi Dios, dame la gracia y obviamente ruego de tu Espíritu Santo para poder compartir el mensaje esta noche. Te ruego que sea, Señor, edificante en nuestras vidas, como toda tu palabra lo es. Asimismo te pido que hagas un lado totalmente mi humanidad, Señor, y en este momento que nuestros corazones y oídos estén atentos a lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, usa tu palabra. Te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Y amén. ¿Cuántas gracias, hermano? Gracias. Es una historia que me intriga un poco a mí. No leímos todo el trasfondo, el contexto de la historia, porque es un poco largo. Pero el libro de Jueces es un libro que se escribe ya con el pueblo de Israel establecido en la tierra prometida. Si usted ha leído su Biblia o si ha visto, ¿verdad?, se da cuenta que es un proceso. Al menos los primeros libros. Tenemos el Pentateuco de Moisés.
Moisés y nos narra la historia del principio, Génesis, principio de la nación de Israel también. Y luego el tiempo de esclavitud y eventualmente el tiempo de libertad y la promesa, la tierra prometida. Moisés sabemos que no fue el que los introduce a la tierra prometida, pero fue Josué. Entonces, cuando Moisés muere, ahí termina el Pentateuco, ¿verdad? Lo que es el último libro, me parece, Deuteronomio. Y inmediatamente comienza el libro de Josué, lo cual narra el liderazgo de Josué, que fue el que los introduce a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y a través de eso vemos entonces que Josué muere. Y la palabra de Dios nos dice que así con Josué, ya después que habían entrado a la tierra prometida, muere Josué y mueren toda esa generación, dice la Biblia, que vieron los hechos de Jehová, que vieron la grandeza de Dios, que experimentaron de primera mano todo lo que Dios era y todo lo que Dios había hecho. Y se levanta otra generación y nos narra, pues, al principio del libro, una generación que no conocía a Jehová, que no conocía, que no lo había visto, que no experimentó las proezas, que no salió de Egipto, de esclavitud. Recuerden que la generación que entra a Egipto sí experimentó la esclavitud, eran niños cuando salieron de Egipto y eventualmente crecieron en el desierto hasta que la generación adulta muere. Y son ellos los que entran, habían atravesado todo el proceso desde la esclavitud de Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Pero muere esa generación junto con Josué y se levanta la siguiente generación. Y ese es tema para otro día, como obviamente tuvo que haber un fallo, ¿no?, de la generación presente, de no trasladar, ¿verdad?, la creencia y la fe y el servicio a Dios a la generación que venía. Y se pierde esa generación. Tenían la promesa, tenían la tierra prometida, tenían todo lo que Dios había dicho que iban a tener y lo tenían, pero simplemente perdieron el temor a Dios. Por lo cual, Jueces concluye diciendo, ¿verdad?, en el último capítulo, que precisamente es el capítulo 21, el versículo 25 lo voy a leer. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el libro de Jueces era un libro lleno de caos. Empezamos a ver las consecuencias del pecado. Empezamos a ver que aquellas decisiones que Israel tomó al principio sin consultar a Jehová les empezaron a afectar eventualmente. Las naciones, tal cual Dios les dijo, sáquenlas, maten desde el niño hasta el más grande, no dejen a nadie con vida, porque si lo hacen eventualmente les van a hacer por oprobio, les van a hacer por dolor de cabeza. Y así efectivamente sucedió. Pero al final, casi por concluir el libro de Jueces, la Biblia nos deja ver una historia que es como el pináculo, la cúspide de cómo estaba la generación, de cómo estaba la sociedad tan perversa. Y es donde llegamos a esta situación donde se ocurre literalmente una guerra civil en el pueblo de Israel. La tribu de Benjamín, varios hombres perversos de Benjamín, no todos los hombres, pero varios, habían cometido un hecho garrafal, horrible, detestable, sucio, vil. Habían abusado de una mujer a tal grado que quedó muerta, con una perversidad tangible. El esposo, si se lo puede decir así, porque en realidad era su concubina, digámoslo así, la pareja de esta mujer, cuando la encuentra muerta va a su casa y la Biblia nos narra, ¿verdad? Yo sé que es un poco fuerte, pero así lo dice tal cual. Él toma a su esposa y la parte en 12 pedazos. El cuerpo, ¿verdad?, el cadáver de esa mujer que había sido muerta por estos perversos y la envía a las 12 tribus de Israel y diciendo, miren, ¿qué hago con eso? Miren lo que me pasó en una de nuestras propias tribus. No fueron los filisteos, no fueron los cananeos, fue una tribu de nuestros hermanos, los Benjamín. Entonces llegamos a esta historia. Todas las demás tribus de Israel toman hombres de cada tribu y se levantan en guerra contra los de Benjamín. Porque querían erradicar la maldad, querían erradicar el pecado, la perversión. Y otra vez la historia nos narra que ellos llegaron hasta la tribu de Dan, de Benjamín, y les dicen, no queremos
hacer guerra, simplemente entréguenos a los hombres que hicieron esta maldad y a ellos los vamos a juzgar. Pero la tribu, ¿verdad?, dijo, no, si los quieres a ellos vas a tener que pelear con todos nosotros. Y es ahí donde se forma esta guerra, o esta, sí, una guerra civil básicamente. Lo interesante de esto es que Israel se junta, todas las tribus de Israel, y los de Benjamín juntan a sus hombres, y antes de ir a la guerra, empezamos leyendo, ¿verdad? El versículo 18 dice, aunque leímos el 17, pero mira el 18 en el capítulo 20 de Jueces. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros, el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, note eso, ellos van a consultar a Jehová, a Dios, y le dicen, ya estamos listos, este es nuestro plan, ¿quién va a ir primero, Dios? Dinos, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál tribu va a subir primero? Dice, y consultan a Jehová. Y lo interesante aquí es que Jehová responde y le dice, Judá irá primero. Aparentemente Dios pareciera que les estaba diciendo, esto es mi voluntad, esto es lo que quiero que hagan, me están consultando, les estoy respondiendo, por lo tanto, pudiéramos decir que tenían la bendición de Dios, ¿no? Sin embargo, dice el versículo 21, saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Y digo esto, esta historia a mí me pone muchas preguntas. Tengo que leer una y otra vez. Porque en mi humanidad, y disculpe que tal vez estoy siendo muy honesto, pero en mi humanidad batallo. Porque digo, a ver, momento. Dios les dijo, aparentemente, ¿no? Judá que vaya primero, échenselos. Y salen supuestamente con la bendición de Dios, haciendo lo correcto, porque era lo correcto que hacemos. Benjamín, o no todos, pero estos hombres habían hecho un horrible acto, algo horrible. Y los otros habían protegido a estos perversos, por lo tanto se habían convertido en cómplices de ellos. Y ahora vienen todas las demás tribus a hacer justicia para erradicar la vileza en Israel. Y vienen ellos a hacer algo obviamente correcto. Sin embargo, cuando están tratando de hacer algo correcto aparentemente, buscando a Dios aparentemente, y ya con la respuesta de Dios, con un buen ejército y un buen potencial, aún así son derrotados. Y luego dice la palabra de Dios, versículo 22, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Versículo 23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová, diciendo, otra vez, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Luz verde de parte de Dios. Versículo 25, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. ¿Qué pasó? Otra vez perdido. Primero 22,000, ahora 18,000, ya tenemos 40,000 muertos. ¿Qué está sucediendo, no? Sí, ve donde yo tengo problemas un poco con este pasaje. No sé si usted debería decir. Porque yo leo la Biblia y digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Estos obviamente hicieron algo malo. Los otros vienen en son de paz, dicen, solamente dame los perversos, dame los que hicieron lo malo y ya nos vamos, nomás entrégalos para juzgarlos, porque tienen que pasar por juicio. Y los otros dicen, no, si los quieres a ellos, los echas a todos, porque obviamente toda la sociedad estaba en el mismo nivel de perversión. Se arman los guamazos, la guerra, pero estos, ¿verdad?, ya juntaron a su ejército, ya hicieron sus planes, y antes de ir dicen, a ver, Señor, ¿quién va primero?
Y Dios les contesta y les dice, Judá, y primero van y pierden 22,000 hombres, regresan derrotados, abatidos, y dicen, pero güey, no hay que decepcionarnos, ¿verdad? Porque vamos a echarle ganas, a ver, vamos a reagruparnos. ¿Quién queda? ¿Cuántos quedan? Ok, vamos otra vez. Espérense, vamos a consultar otra vez. Señor, mira, nos dijiste, dice que lloraron, ¿no? Tuvo lágrimas. Señor, nos dijiste, pero nomás queremos preguntarte otra vez, ¿volveremos a ir a pelear? Y Dios les dice, vayan, salgan otra vez. Pierden otros 18,000 hombres. Y la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y queridos hermanos, no sé usted, pero yo me he encontrado muchas veces en mi vida como hijo de Dios, preguntándome, ¿qué está pasando aquí? Estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy predicando, estoy leyendo mi Biblia, estoy saliendo tratando de hacer lo más posible por agradarte, Dios. Y creo que lo que estoy haciendo es tu voluntad. Sin embargo, me topo con que no salen las cosas como yo creo que deben de salir. Y te pedí por este trabajo y no me lo dieron. Y te rogué porque este visitante viniera y no vino. Y te pedí por esta familia y se fue de la iglesia como quiera. Y te rogué por un aumento y tú sabes mi necesidad, pero en vez del aumento me corrieron. No tengo nada. ¿Qué está pasando, no? ¿No se ha topado usted con eso? Y cuando leo esta historia, me tengo que rascar la cabeza un poco y decir, a ver, ¿qué está? Déjala leer otra vez. Y de otra vez. Y otra vez. Y déjame, a lo mejor hay algo que no puedo ver, tal vez, pero aparentemente Dios, tú desde el principio le dijiste que fueran y pierden y vienen otra vez contigo y pierden otra vez y no sé cómo explicar esto. No estaban haciendo nada malo, digámoslo así. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Cosas que Dios a través de este pasaje me habla. Lo primero que tenemos que realizar es que aunque todas las otras tribus de Israel habían subido para encargarse de algo malo, estaban ellos haciendo algo bueno al encargarse de este pecado. Pero no quitaba el hecho que ellos también tenían pecados. No se me estoy explicando con esto. Porque en el trasfondo de la lectura que usted y yo podemos leer, encontramos la historia, ¿verdad?, de este levita con su concubina que fue muerta, como ya mencioné. Pero anterior a eso encontramos, ¿verdad?, que todo es un trasfondo. Empezamos a ver al pueblo de Israel adorando a los Baales, empezamos a ver al pueblo de Israel sacrificando a los Baales, empezamos a ver al pueblo de Israel formando sus propios templos supuestamente a Jehová y estableciendo sus propios sacerdotes. Y es un despapalle en toda la nación, en todas las tribus. No, esta tribu se pasó, ¿no? Pero no quita el mal que ellos también estaban haciendo. No sé si me estoy explicando con eso. Y es decir que hay ocasiones que queremos culpar a Dios y decir, Señor, ¿por qué no estás con nosotros si estoy haciendo algo bueno? Y Dios dice, bueno, está bien, pero el que hagamos algo bueno como digamos, no limpia aquello que está, porque a veces queremos justificar un pecado que no queremos soltar, ¿sí o no? No queremos dejarlo ir. Sabemos que está mal, sabemos que Dios en esta área me está hablando y que Dios me está pidiendo que se lo entregue a Él, pero en vez de entregárselo decimos, no te lo voy a entregar, Dios, voy a seguir adorando a Baal, pero ¿qué tal te parece esto? Voy a arreglar cuentas con los de Benjamín. Bendíceme, porque ellos, mira, no, hombre, ¿qué pecado acaban de cometer, Señor? ¿Qué ven primero? Y no otra cosa, hermanos. Cuando ellos van, por eso yo decía hace un momento, aparentemente buscan a Jehová. Vamos, pero si usted y yo leemos aquí, la palabra de Dios nos dice que ya se habían formado, ya habían tomado su decisión. ¿Sí está conmigo? Dice, y fueron contados los varones de Israel, versículo 17, fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos esos hombres de guerra.
Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. O sea, ya habían decidido qué hacer. Ya se habían reunido, ya habían hablado, ya tenían todo el esquema. Simplemente tal vez por tradición, por religión, por metodología, no sé si es esa palabra o no, pero por mecanismo, digámoslo así, por mecánica, simplemente dijeron, espérate, vamos a consultarlo. No lo consultaron desde el principio. No fueron a decirle, Señor, mira lo que hizo Benjamín, ¿qué hacemos? No. Ellos decidieron qué hacer, decidieron cómo hacerle, se organizaron, se formaron, y ya que estaba todo el pastel listo, dijeron, la cereza. Señor, ¿dónde la pongo? ¿Dónde pongo la cereza? ¿Sí está conmigo? No le están diciendo al Señor, ¿vamos o no vamos? ¿Hacemos eso? No, le están diciendo, Señor, ¿quién sube primero? Ya estamos listos, ya tenemos aquí, ¿verdad? Es como cuando vienen a pedir consejo a veces, ¿verdad? O nuestros hijos vienen a pedir consejos, pero en realidad, pues ya decidieron, ¿no? Como si llega, ¿verdad? El chamaco con toda la cara llena de chocolate y te dice, ese pastel que está ahí, ¿no lo podíamos comer? No, pues, ¿ya para qué me preguntas? No, ya te lo echaste. ¿Para qué me preguntas? Si no te lo podías comer, ya de qué sirve que me preguntes, nomás para hacerme pasar corajes. Y si o no, a veces venimos a Dios así. Vamos al dile, no. Consultamos a Dios desde el primer momento, Señor, tengo este carro, me gusta, pero me gustaría otro. No, consultamos a Dios cuando ya tenemos la pluma en la mano y estamos así, mira. A ver, espérame, Señor, ¿cómo la ves? ¿Sí? Pues. Ya está todo el plan, ya estamos armados, ya estamos, Señor. Espérate, deja orar. Y a veces, hermanos, lo que pasa es de que entramos a esta religiosidad, y esta es la diferencia. Acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo religioso al fin y al cabo. La generación que se levantó después de Josué no era una generación que conocía a Dios, y esa expresión se refiere, no tenían esa relación personal con Dios, eran metódico. Por eso, queridos hermanos y jóvenes, es tan importante que entiendas que el Dios que se predica en este lugar, más allá de que sea el Dios porque tus papás te traen y te sientas aquí, escuchas y no te queda de otra, si esto ha de ser real en tu vida, no va a ser porque es religiosidad y pues we go to church on Sundays and that's what we do. No, va a ser cuando tú realices que este Dios es real, es verdadero, existe, es grande y se convierte en tu Dios. Cuando tú empieces a orar, cuando tú le empieces a buscar, cuando tú empiezas a leer tu Biblia por ti mismo y empiece Dios a hablarte a ti y se manifieste a ti, de eso se trata esto, no religión, no métodos, no mecánicas, se trata de una relación viva y personal con el Dios de la Biblia. ¿Por qué no tuvieron éxito en primer salida, a pesar de que Dios les dijo Judá? Porque no fueron a consultar a Dios, simplemente fueron por mecánica, por costumbre. ¿Quién va primero, Dios? Aquí estamos listos ya. ¿Quién va? ¿Quién? ¿Judá? Judá. Iban a ir como quieran, hermanos. A este punto no iban a escuchar a Dios. No le fueron a pedir permiso, no le fueron a consultar, no le fueron a pedir opinión, le fueron simplemente a decir, pues échanos la bendición, ¿no? Y básicamente eso era. Como cuando estábamos antes, ¿no? En la religión. Creíamos que íbamos a hacer fechorías, íbamos a hacer cosas que no eran buenas. Aviéntame la bendición. Y una tradición, un método, algo religioso nada más. ¿Sí me estás siguiendo? La crucecita del tablero. Era, ¿verdad? Va manejando y, se esquiva en un choque, por poquito chocamos. Qué bueno que lo protegió la cruz. Esa crucecita, no, claro que no. Pero es religiosidad, tradición. Y en esta parte de la escritura encuentra un pueblo lejos de Dios, tratando de cubrir un mal con un bien, sin arrepentirse, sin ponerse a cuentas con Dios. Y consultan a Dios como un método nada más, algo tradicional y religioso. Pero Dios es misericordioso. Y ahorita vamos a ver por qué digo esto.
Después seguimos la historia. Son derrotados el primer día. Y note esto, versículo 22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Interiormente hubo un golpe. No puedo más que, ¿cómo se llama? Indagar tal vez o poner mi sentir en qué pasó, pero hubo un golpe definitivo moral, porque dice la Biblia que lloraron, ¿no? Hubo lágrimas. Pero también de acuerdo a la expresión de la palabra de Dios, no hubo un quebrantamiento. No sé si me estoy explicando con eso. Su actitud era la misma, su moral era la misma, se pusieron en el mismo lugar, el mismo orden de batalla, desde que hicieron el primer día. No hubo un quebrantamiento. ¿Sabes cuándo Dios va a ser real en nuestra vida? Cuando nuestro corazón sea quebrantado hacia Él. ¿Sabes por qué a veces Dios permite cosas en nuestras vidas? Para quebrantar nuestro corazón. Porque es ahí. Ahorita le dije, espero no que todos estemos orando, espero que todos... ¿Sabes quién va a orar? Pido a Dios que me dé la gracia de hacerlo como pastor. Mi intención siempre es continuamente orar por ustedes. Pero ¿sabes quién definitivamente va a orar cuando la hermana esté por entrar, ¿verdad?, al cuarto quirúrgico el 24 de noviembre, la próxima semana? Su esposa. ¿Sabes quién va a orar cuando el niño esté enfermo y vayas corriendo al hospital? La mamá. ¿Por qué? Porque está quebrantado. ¿Sabes quién va a orar cuando se va a poner de rodillas y va a derramar su corazón a Dios? Cuando nos topemos con pared. Cuando no salga lo que esperábamos. Hay momentos en la vida, hermanos, que Dios permite derrota para algo mejor aún. Eventualmente, vamos a leer, y no leímos todo el pasaje, pero eventualmente el pueblo de Israel le gana a los de Benjamín y Dios trae justicia a este mal perverso que habían cometido. Eventualmente, porque Dios está en su trono y Él es justo y Él es Dios y a Él no se le pasa por nada encima. Y eventualmente, pero a la misma vez, Dios no solamente iba a trabajar con los de Benjamín, pero estaba trabajando también con los de Israel. ¿Sí me está siguiendo? Un hijo pródigo mencionaba yo ahorita. He conocido muchos hijos pródigos, amigos de la juventud, compañeros del colegio, hermanos de iglesias que se han alejado. Algunos los he visto volver, otros estoy por verlos volver. Pero cuando hay un hijo pródigo en el hogar, en la familia, Dios no solamente va a tratar con el hijo pródigo, pero Dios también va a lidiar con los padres del hijo pródigo. ¿Sí me estoy explicando con eso? Él va a orar con ese muchacho, pero también va a orar con esos papás, esas familias, esos hermanos quebrantados por aquel que se alejó de Dios. El pueblo de Israel estaba en un proceso, queridos hermanos, y Dios estaba lidiando con ellos. Vuelven a consultar a Jehová, pero su corazón seguía igual, su espíritu seguía igual. No había un quebrantamiento aún. Y Dios le dice, ve la segunda vez, y va la segunda vez. Y otra vez son derrotados. Para este entonces usted y yo diríamos, no, pues ¿para qué vamos? No. Pero algo sucedió. Algo sucedió en ellos. Y llegan la tercera vez. Ya no llegan a decirle, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién va primero? Ya no llegan con la misma actitud de decir, pues ni modo, vamos a levantarnos y echarle ganas. No. Llegan diferentes. Entonces subieron todos los hijos de Israel, versículo 26, y todo el pueblo. Vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocausto y ofrenda de panes delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Y
Nos menciona ahí el arca y después dice, versículo 28 al final. ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? ¿Nota un poco de diferencia ahí? Primero era, ¿quién va? Dinos quién va a ir. Ya está tomada la decisión. Esto vamos a hacer. Y así pasa, hermanos. Usted y yo tomamos decisiones y por ahí como acto religioso decimos, Señor, pues bendíceme en este nuevo carrera, bendíceme en esta nueva decisión, bendíceme en esto. Y ni siquiera le pedimos al Señor, Señor, ¿lo hago o no lo hago? No, simplemente bendice lo que yo ya decidí que iba a hacer. Y fue lo que hicieron el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, bueno, pues adelante, si ya lo decidiste. Y sabes que les va mal. Llegan otra vez a Dios y la misma actitud, la misma posición, todo lo mismo. Y le dicen, ok, Señor, pues, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, los hermanos, vamos. Sí, ¿verdad? Ya estamos listos otra vez, ya estamos formados. Sí, vamos otra vez, ¿verdad? Sí lloramos porque pues obviamente tuvimos gente que murió, nos pesó. Claro que hubo algo sentimental. Y es lo que pasa a veces cuando no hay un arrepentimiento genuino. Y vamos a ver lo que sucede, yo lo he visto mucho, desgraciadamente, como pastor. Gente que pasan por un problema, vienen a llorar, vienen llorando, pidiendo consejo. Pero nomás pasa el problema, se van de la iglesia. No se dieron cuenta que Dios estaba lidiando con ellos. Dios estaba trabajando con ellos. Pero es hasta esta tercera vez que llegan ellos. Ya no le llegan diciendo quién va. Ya no le llegan diciendo luego, Señor, ¿vamos o no vamos? No. Llegan a Dios en silencio. Se paran, se postran delante de Dios. Empiezan a llorar toda la noche. No comen ni nada porque están ayunando delante, derrotados, quebrantados totalmente. Ofrecen holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y es entonces que abren su boca y dicen, Señor, ¿vamos o qué hacemos? Ya no te vamos a decir nosotros a ti qué hacer. Ahora hemos entendido que tú nos tienes que decir a nosotros qué hacer. Vamos o desistimos. Ya no le vamos a entrar si tú no nos dices qué hacer. Ya dijimos nosotros qué hacer y te buscamos mecánicamente, religiosamente, y nos fue mal, pero ya estamos aquí, Señor, ya estamos quebrantados. Dinos qué hacer. Ya lloramos, ya ayunamos, ofrecimos, dice la Biblia, ofrendas de paz. Y si usted lee la Biblia en los libros de la ley de Dios, cuando Él le demandaba al pueblo para arreglar cuentas con Dios, venían estas famosas ofrendas de paz, donde el pueblo tenía un pecado, donde había un mal en el pueblo, y ya que se resolvía eso, no solamente arrepentían, pero ofrecían una ofrenda que era simbólica de ese arrepentimiento, una ofrenda de paz le llamaban. Y el pueblo, en otras palabras, se había puesto a cuentas con Dios. Habían entendido que no podían tener victoria a pesar de que era algo bueno lo que iban a hacer, sin ellos primeramente arreglar su pecado en su vida personal. ¿Sí me está siguiendo? Y es lo que a veces pretendemos y por eso nos amargamos con Dios. No le consultamos, simplemente le decimos a Él que bendiga lo que yo ya decidí hacer. Posiblemente es algo bueno lo que queremos hacer, pero no estamos dispuestos a ponernos en serio con Él y arreglar cuentas con Él. Y por eso a veces Dios permite fracasos, permite puertas cerradas, permite dolores, permite quebrantos para llevarnos a esta posición. Doblega nuestro orgullo a veces. Y dice la Biblia, que Jehová dijo, versículo 28 al final, Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. Y si usted lee su Biblia, se dará cuenta que efectivamente Dios fue el que los entregó. Vemos que fueron más los que murieron en las manos de Dios de los que murieron a través de las manos de los pueblos de Israel.
Porque Dios ahora, por fin, el pueblo se presenta delante de Él, con el corazón correcto, con la actitud correcta, quebrantados, arrepentidos, humillados ante Dios. ¿Sí me está haciendo? Por eso toda esta situación, hermanos, de decláralo, dilo. No. Tú eres Dios. ¿Qué hacemos? Está conmigo. ¿Qué hacemos? Bueno, que se va a casar, ¿no? Ya fue novia por 20 años, pero estuvo de novia ya por meses, años a lo mejor, y ya está a punto de casarse, la día del altar, y le entran los nervios y dice, ay Señor, ¿será que tú quieres que me case con él? Dios dirá, pues si ya atravesaste todo el noviazgo, ya traes el vestido puesto, ya vas camino al altar, ahora me vienes a preguntar. Ahora me vienes a decir, está conmigo. Ay Señor, mi primer día de trabajo, bendíceme, dame un buen día y sal, me va como enfermo y dice, ay, que Señor, pues ¿qué pasó? Y Dios dice, es que desde el primer día que tenías el deseo de buscar un nuevo trabajo, ¿por qué no me consultaste? Ya fuiste todo el proceso, ya metiste aplicación, ya llenaste todo y ahora me vienes a consultar nomás para que te diga, ahí te va con la bendición. Encontramos esa historia, hermanos, y es fácil renegar, ¿no? Le digo honestamente, es fácil decir, ¿qué onda con Dios? Primero les dice que vayan y les dan en la torre. Luego otra vez les dice, vayan y otra vez les dan. Pues ¿qué onda con este Dios? ¿Para qué le dice que vayan si les va a ir mal? Porque Dios estaba trabajando en la vida de ellos. Dios estaba trabajando en el corazón y en su vida de ellos. Porque en el tiempo de jueces, la nación estaba vendida al pecado, lejos de Dios. Y Dios era más que una simple religión y tradición para ellos, Jehová. El Dios de, sí, mi papá me contaba, pero es tradición. So, vamos a pedirle a Dios su bendición. Dice la palabra de Dios que el sacerdote en ese entonces era Fines, ¿no? Y estaban atentos, ya me fui al 20. Dice, y Fines, hijo de Eleazar, era sacerdote. Y imagínense, hermano, la presión del sacerdote, ¿no? Yo creo personalmente que Dios también estaba trabajando en la vida de Fines. Porque ya les había dicho 2 veces, cuando el pueblo va a consultar a Jehová, adivinen con quién van a consultar. ¿Con el sacerdote? ¿Con este amigo Fines? Y él les había dicho 2 veces, dice Dios que vaya. Yo creo que ya la tercera, hasta él mismo llegó, ay Señor, ahí está conmigo. Queridos hermanos, Dios va a haber momentos que va a trabajar en nuestras vidas. Y jóvenes que están aquí, va a haber momentos que Dios va a trabajar en tu vida. Y va a permitir quebrantos, y va a permitir fracasos, y va a permitir puertas cerradas, y va a permitir que cosas no salgan como tú querías que te salieran. Y todo es para mantenernos en esa posición donde Dios nos puede bendecir. El pueblo de Israel había salido de ese lugar, estaban vendidos a la idolatría, vendidos al pecado, lejos de Dios, y llegaron muy fufuruchos, como decimos, ¿no? Llegaron muy picudos, decimos en el no sé por comer, pero llegaron muy bravos con Dios. Señor, ¿quién va? ¿Sí está conmigo? Pues van a dar una ayuda. Yo sabía que les iba a ir mal. Y les fue mal. Les va mal, regresan. Dicen, bueno, pues, a ver, ¿cómo es posible si somos 400,000 y ellos es una sola tribu? No es posible que nos hayan ganado. A ver, regrúpense. Todavía nos quedan 300, habían perdido 22 la primera vez. Todavía nos quedan 378,000 hombres todavía. Vamos a regruparnos. A ver, todos listos. Ok, vamos, espérense. A ver, Dios, ¿vamos o no? ¿O qué onda? Y Dios dice, sí, vayan, echen. Salen. Vienen otros 18,000. Esta vez regresan diferentes.
Ya no llegan picudos, ya no llegan bravos, ya no llegan altaneros, ya llegan en silencio, con lágrimas. Y nada más se postran delante del arca de Jehová. No comen nada porque su pesar era más grande, su quebrantamiento era más grande. Empiezan a decir, ¿saben qué? Yo creo que hay que arreglar cuentas con Dios. Somos 400,000 entre las 11 tribus de Israel. Hemos juntado este ejército inmenso, casi 500,000 de personas. No es posible que esta una tribu nos esté dando, ¿verdad? Nos esté ganando, nos esté derrotando. Esto solamente significa que Dios no está con nosotros. Algo tenemos que hacer. A ver, tú, ¿qué ondas con tu vida? No, pues yo tengo por ahí una estatua de Baal. Y a ver, tú, no, pues yo la verdad hace años que ni me aparecía el templo de Jehová, la primera vez que vengo en años. ¿Saben qué? Tenemos que arreglar este asunto, porque si Dios no va con nosotros, nos va a seguir yendo mal. So, vamos a arreglar, y ofrecieron sus ofrendas de paz, sus sacrificios de Jehová. Arreglaron cuentas, se quebrantaron, se pusieron en serio. Y llegan con otra actitud, Señor, ¿qué hacemos? Y es entonces que Dios le dice, muy bien, ahora estás listo. Ve, porque yo te lo voy a entregar en tus manos. Las 2 primeras veces fuiste tú el que fue. Ahora yo soy el que lo va a hacer. Porque estás listo para mi bendición. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Y sabes cuál es el problema con nosotros? Que cuando nos topamos con pared, nos va mal, en vez de arreglar cuentas con Dios, en vez de ponernos en serio con Dios, en vez de quebrantarnos, hacemos lo de Faraón, nos endurecemos más, y gente se va de la iglesia, abandona a Dios, se van amargados, se van desilusionados, se hablan mal de Dios, hablan mal de la iglesia, se amargan. Y no entendieron que Dios estaba lidiando con ese duro corazón, pero en vez de quebrantarse, lo endurecen más. Porque creen que Dios es injusto. ¿Cómo es posible? Y queridos hermanos, tenemos que entender eso. Que Dios permite cosas. A veces no sé, otra vez, voy a hablar por mí mismo, no puedo hablar por más, pero en mi experiencia personal, a veces yo digo, pero I'm fine, estoy bien, Señor. Creo que soy humilde, creo que no. Y Dios tiene que venir y quebrantarme. No eres lo que pensabas. Hay algo en tu vida que tengo que arreglar. Tengo que lidiar con esto en tu corazón. Tú pensabas, te creías humilde, no, hombre, si eres un altanero, déjate, tengo que quebrantar todavía más. ¿Sí me estás siguiendo? Queridos hermanos, es una tremenda historia esta. Yo cuando la leí dije, Señor, y la apliqué obviamente a mi vida y después la apliqué a nuestra iglesia y dije, Señor, porque yo creo, hermanos, y le digo esto de todo corazón, creo que Dios quiere hacer algo con nuestra iglesia. Pero es hasta que entendamos que no es mecánica. No es cada vez que tengamos promociones, gente va a venir. Cada vez que tengamos comida, alguien va a visitarnos. Cada vez que repartamos flyers, alguien va a aparecerse. Yo creo que a veces Dios permite fracasos para recordarnos que no se trata de cosas mecánicas, ni religiosas, ni de una manera porque lo hacemos, gente, no es como la película esa, ¿verdad? Que decía, hizo el campo de béisbol, nunca le entendí esa película, más gabacha no se puede, y decían, build it and they'll come, ¿verdad? Decía la película, la hicieron pasar en español, pero no se le entiende el mensaje, la verdad. Pero se trataba, ¿no? hacer el estadio de béisbol y van a venir los jugadores. Y a veces podemos tener promociones, podemos tener todo, pero no tiene que venir nada. No porque hagamos algo, gente va a venir. Si Dios se complace de nosotros, podemos tener absolutamente ninguna promoción pasando en la iglesia. Y Dios puede hacer algo grande. ¿Sí me está siguiendo? Tenemos que tener cuidado de que no sea algo mecánico. Tenemos que tener cuidado que nuestra vida personal no queramos taparle, ¿verdad? O justificar un mal en mi vida haciendo un bien.
No, Dios dice la palabra de Dios que el que se arrepiente y se aparta de su pecado hallará misericordia. Esa es la clave. No justificar nuestro mal con un bien, no. Reconocer nuestro mal y arrepentirnos delante de Él. Dios permite quebrantamientos para mostrarnos cosas que ni nosotros sabíamos que estaban ahí a veces. Que Dios nos ayude, hermanos. Tenemos un Dios de amor. A veces no lo vemos. Pero Dios permite cosas a veces para llevarnos a esa posición donde Él entonces puede hacer algo en nosotros. Lo podemos aplicar en su iglesia, lo podemos aplicar en nuestro servicio a Dios y lo puede usted aplicar en su vida personal. Si usted es hijo de Dios, va a haber cosas que Dios va a permitir a veces. No para destruirlo. El pueblo de Israel tuvo la victoria al final. Pero Dios tuvo que quebrantarlos primero. Ahí está conmigo. A veces Dios quiere usar a algún joven, Dios quiere usar a alguna pareja. A veces Dios permite cosas. No nos quiere matar, no nos quiere aniquilar, no nos quiere destruir. Pero Dios quiere trabajar en nosotros. Y eventualmente va a venir aquello. Es como la famosa foto, ¿no? Que está aquel cuate en una mina de diamantes con un pico, ¿verdad? Y está piqui, dándole. Y tanto estuvo y nunca saca nada. Y está la foto, ¿verdad? Como tira el pico por ahí y ponen, ¿verdad? El dibujo que está la montaña así. Y está ¿cómo se llama? Una pared de tierra tan delgadita y atrás de esa pared es el tremendo diamante. Y por años estuvo tratando y trabajando, pero se frustró a un golpe de encontrar el diamante. Lo tiró todo. Y a veces así estamos con Dios. Dios dice, yo estoy en control. Eres mi hijo, te amo. Y quiero usarte. Y quiero hacer algo en tu vida. Pero voy a permitir que por estos próximos cosas que hagas vas a fracasar. Pero confía en mí. No te quiero destruir. No te quiero aniquilar. Simplemente estoy trabajando en tu corazón. Porque te quiero llevar a esa posición donde entonces puedo yo glorificarme en tu vida. ¿Sí ves así? ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera ganado la primera victoria, la primera batalla? ¿Usted cree que hubieran dado la gloria a Dios? ¿Usted cree que hubieran vuelto al templo, al arca y hubieran sacrificado y alabado? No. Lo hicimos, éramos 400,000. ¿Cómo nos iban a hacer frente? Hombre, es un pueblillo de Benjamín. Pero al final tuvieron victoria y Dios fue glorificado. No Israel, pero Dios. Y de Dios se trata. Que Él sea glorificado. Es una buena historia, una buena aplicación. Y luego que el Espíritu Santo va en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre mío, gracias te damos por este día, esta noche que hemos estado aquí como iglesia. Te ponemos en tus preciosas manos, Señor. ¿Qué más puedo decir, Padre? Ruego que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Vemos esta historia, yo la leo personalmente y me doy cuenta que a veces yo mismo cuestiono por qué Dios permite. Si todo parece exteriormente que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, pero es Dios queriéndonos llevar a otro nivel. Es Dios queriéndonos llevar a otras alturas. Es Dios queriendo obrar en nosotros con el fin de glorificarse a Él. Y entre más Él se glorifique en nuestra vida, más gozaremos de sus bendiciones. Pero Dios tiene que llevarnos a veces a esas posiciones porque nuestro corazón no está bien, porque nuestra vida no está bien. Él quiere un corazón correcto, recto delante de Él. El piano empieza a tocar, hermanos, y Dios le habló. ¿Por qué no pasamos un tiempo y hablamos con el Señor? Indudablemente creo que más de uno en este cuarto ha pasado esos tiempos donde ha tenido que decirle, Señor, why? ¿Por qué? I'm doing everything right, I think. Estoy haciendo todo bien, estoy tratando. ¿Será que me quieres moldear? ¿Será que me quieres quebrantar para
glorificarte en mi vida? ¿Será que quieres hacer algo en mí, Señor, o a través de mí? Dame la gracia para verlo, dame la fe para creerlo y seguir. Seguir adelante, seguir haciendo lo que es correcto, pero con el corazón correcto, con la actitud correcta, con el espíritu correcto, pero sobre todo con la bendición de Dios. Padre eterno, mi Dios, gracias por tu palabra, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que acabamos de escuchar. Háblanos a través de tu Biblia, Señor. Te ruego que tú nos edifiques para ser más y más como tú eres. Danos de tu gracia. Todo esto pedimos en tu precioso nombre, tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Volveremos a pelear. Una tremenda historia, hermanos. Qué tremenda la palabra de Dios. Dios nos habla justo cuando es necesario. Amén. Lea su Biblia, hermanos. Ya estamos por acabar el año. Espero que varios de aquí puedan decir este año, ¿verdad?, que han terminado de leer su Biblia. Usted, pastor, dice, uy, no, pastor, ya para qué. No, empiece a leer. No se preocupe. Empiece, pero para que haya más de uno. Sé que algunos lo han hecho más de una vez. Este año, con la hermana Allen, ¿no? Que me leerla 2 veces ya, o 3 veces este año. Qué bendición. Y yo creo que es muy importante. La palabra de Dios es un libro vivo. Libro vivo. La leemos de repente cuando estamos pasando por cosas en nuestra vida. La leemos y decimos, caray, ¿y este pasaje dónde estaba la última vez? Y es que a lo mejor la última vez no lo necesitabas, como lo necesitas hoy. Y así es la Biblia, es inexplicable. Simplemente la palabra de Dios. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a recoger la ofrenda, no te digo, por favor, pase. Vamos a pasar los platillos, vamos a recoger las ofrendas y vamos a orar, hermano. Con una chabora la hacemos, ahí estar pendiente nomás. Vamos a orar para recoger la ofrenda y después traernos los pedidos. No pides por orar, por favor. Sí,